Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a comenzar, Piscis, el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Piscis, en lo laboral se avecinan cambios, noticias, pero noticias ya, noticias muy positivas para muchos de vosotros, Piscis, caminos abiertos. Todos los que hayáis pedido un aumento, se da ese aumento. Hay cambios también en cuanto a la gente que trabaja contigo, con el personal, y son cambios muy positivos, Piscis. Los Piscis que no estáis trabajando, lo mismo te digo, llegan movimientos, llegan unas noticias por parte de un hombre en concreto que te abre esos caminos. De hecho, dicen las cartas que tú finalmente firmarás un contrato con esta persona, contrato que te cambiará mucho la vida, así lo dicen las cartas, ¿eh? Los Piscis que tenéis un negocio. Lo mismo te digo, noticias positivas que se avecinan, pero aquí en este caso dicen las cartas, todo eso, todo lo bueno que tú vas a recibir, que vas a atraer a tu vida, deberás de saber gestionarlo muy bien, porque luego las cartas hablan como de una amenaza de cara a futuro. O sea, lo que quieren decir aquí es que mantengas ese triunfo. ¿Vale? Que intentes mantener ese triunfo, es lo que te dicen las cartas, Piscis, para los que tenéis un negocio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu economía. Piscis y tu economía, vamos a ver. Respecto a tu economía, Piscis, ves, aquí dicen las cartas que tú recibes noticias muy positivas respecto a la economía. Todos los que estéis esperando un dinero, llega ese dinero. Como hemos visto, los Piscis que estáis trabajando, habrá aumentos de sueldo, y esos aumentos de sueldo permitirán subsanar ciertas cosas que tenéis a nivel familiar, así lo dicen las cartas, ¿eh? O sea que las cartas salen positivas en cuanto a tu economía, pero igual te digo, como ha salido también por ahí en el tema de los que tenéis un negocio, que intentéis, las cartas dicen, intentad mantener esta economía, intentad mantener este éxito. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis que estáis solteritos. Igual estáis, yo me imagino que como todo el mundo, ¿no?, que está soltero y quiere encontrar pareja, pues quiere encontrar una persona que sea lo más afín posible, ¿no? Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que a veces hay que salirse de eso tan estricto que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto tan estricto que estamos buscando, dice, nos lleva a... Porque como es tan específico, nos lleva a no encontrarlo y nos lleva a la soledad. Vamos a ver qué más. Piscis que estáis solteritos, pues lo primero que veo de cara a futuro en tu vida, me hablan de una decisión a tomar y un posible, no confirman, triángulo amoroso. Pero dudo mucho que esto sea un triángulo amoroso, porque a mí me dicen las cartas que realmente no es que haya terceras personas, es que hay un vínculo importante con una tercera persona, con una ex o un ex, ¿no?
y ese vínculo es un hijo, ¿vale? Y entonces aquí lo que dicen las cartas, que ese hijo o esa hija frena esta relación, esta posible relación de cara a futuro, ¿no? Entonces yo lo que veo aquí en un futuro es una persona que podría ser un poco más joven que tú, Piscis, que es una persona que en un principio las comunicaciones vuestras son en la distancia, pero que al cambio le frena esto. O sea, que esta persona podría tomar una decisión en su vida, pero realmente le frena un hijo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. ¿Podrías tener una relación estable con esta persona, Piscis? Las cartas dicen que sí, pero todo quedará en manos de esta persona, también te lo digo, hay que tomar una decisión. Entonces yo te veo un tiempo con esta persona, un tiempo de unos 9 meses aproximadamente, 9-10 meses aproximadamente, y cuando se den esos 9 o 10 meses, llega el momento de tomar decisiones, como que uno de los dos no está dispuesto a seguir así, como que quiere algo más. Entonces aquí es cuando está el problema. A ver, yo voy a decir que en un principio las cartas dicen que podríais decidir, o tú podrías decidir, Piscis, tirar como cada uno para un lado, ¿no? Pero no sería, yo no veo aquí una ruptura entre vosotros de la noche a la mañana. Yo veo una ruptura progresiva, que no se llega a dar una ruptura rotunda, y veo mucho como que en un mes importante, un mes de festejos, que podría ser un mes de diciembre, esta persona quiere regresar. ¿Bien? Vamos a ver qué más va a pasar aquí. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Que estáis solteritos. ¿Podríais estar estables? Sí, las cartas dicen que será una relación, como toda relación, llevará su evolución en un principio, como ya te la he dicho. Bien. Que hay una manipulación por parte de otra persona que impide que la relación evolucione a un ritmo normal, pero que sucederá algo inesperado en esta historia y habrá cambios importantes en un futuro. Pero todo esto que yo te estoy contando, Piscis, no va a suceder de la noche a la mañana, ¿eh? Son cosas que llevan su tiempo. Es esto lo que impide realmente que esta relación se dé, pero lo va a impedir durante un tiempo, ¿vistes? O sea, fíjate, aunque, ¿qué puede pasar, eh? Aunque decidáis romper por un tiempo, las cartas hablan de reencuentros entre vosotros de cara a futuro. O sea, da igual que quieras romper por un tiempo aquí. Da lo mismo. Finalmente vais a regresar. Entonces, claro, yo lo que veo es un tiempo considerable en el que hay una especie de bloqueo e impedimento por el tema de hijos a la hora de que sea una relación normal, ¿no? Pero finalmente os veo juntos, ¿bien? Vamos a ver.
Aquí las cartas te voy a decir que dicen que merece la pena esperar, a esta persona. Que realmente es una historia que merece la pena. O sea, que ya cada uno que lo aplica a su historia cuando llegue el momento, porque es un tiempo, como te he dicho, bajo mi punto de vista, considerable, y cada uno tiene el aguante que tiene también. Ya me contaréis, Piscis. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis casados en convivencia y Piscis que estáis de novios. Vamos a ver, Piscis, casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Bueno, buenas cartas salen, Piscis. Se avecina éxitos en la relación, pero éxitos también porque comenzáis, muchos de vosotros, a ver como las cosas de otra forma, ¿no? A conoceros un poquito más, ¿vale? Yo pienso que hay partes de vosotros, Piscis, que no conocíais y comenzáis como a aceptar, a conocer y a aceptar. Muy importante esta parte, Entonces, esto es muy importante para la relación y trae, pues, esos éxitos, ese cambio, esa armonía, pues todo lo que se necesita. Hablan de mucha fluidez en la relación, ¿vale? Habla de la posibilidad de ir más allá, de dar pasos muy importantes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Piscis, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, ¿ves? Aquí dicen las cartas que vosotros habéis estado como un tiempo un poco estancados en lo que es la relación, ¿bien? Pero que finalmente hay un éxito que se avecina entre vosotros, pero también ese éxito tiene que ver también con el cambio de uno de los dos, Hay un cambio considerable en alguno de los dos, como que ve las cosas de otra forma, o como que también por una discusión muy gorda, por lo que yo veo aquí, se han hecho modificaciones y esas modificaciones evidentemente son positivas. Bien, Piscis, ¿qué es lo que habéis pensado? Muchas veces aquí hablan las cartas de que hay uno de los dos que tiene que, como que está siempre en medio de alguien o de algo, ¿no? Como que siente que no puede ni tirar para un lado ni tirar para el otro, ¿no? Y esto se va a mantener así durante mucho tiempo. Aunque veo que esto no va a generar un conflicto, pero esto se va a mantener así. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. Noticias que se avecinan a vuestra historia, en vuestro entorno, bien, que son noticias muy positivas para vosotros, Piscis, y son noticias que invitan a la evolución, a los cambios, a todo lo que tenga que ver con dar un paso más en lo que es la relación, a todo lo que tenga que ver, Piscis, con el que desaparezcan los miedos, que esto es muy importante, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Piscis, casados en convivencia y novios. Aquí hablan de ese reinicio. Bien, acontecimientos muy importantes para vosotros, Piscis, que tienen que ver con los compromisos. Hay compromisos entre vosotros, Se avecina un compromiso importante, ¿bien? Compromiso importante, y en muchos de los casos lo que es el compromiso, la pedida del compromiso, el dar un paso más en la convivencia o como lo queráis llamar,
Aunque en este caso dice, si alguno de vosotros está en esta situación de espera, de respuesta, de dar un paso más o de demostración de un paso más, las cartas dicen, en cierto modo, la decisión ya está tomada, aunque no se haya dicho, aunque no se te la haya demostrado, pero la decisión ya está tomada. Bien. Este cambio que yo veo que se ha hecho en la relación, yo veo más a uno de vosotros que lo habéis hecho, ¿no? Y entonces es como comenzar a mirar por uno mismo, ¿no? Y esto es muy positivo. Quizás antes estábamos muy volcados en la relación y no teníamos como ese... ¿cómo se dice? Lo diré. Lo tenía en la punta de la lengua, se me ha ido. Que no teníamos como esa recompensa o esa recompensa cuando uno está tan entregado a la relación, pues necesita también ver esa entrega por la otra parte, como que esto no se daba así. Entonces hay un cambio en esa actitud. Y ese cambio ha tenido su resultado, en cierto modo, ¿eh? Entonces, Piscis, lo que se avecinan son buenas noticias para vosotros. Son muy positivas, que invitan al compromiso. Habéis pasado o estáis todavía pasando por ese momento de obstáculos y de soledad, ¿no? Pero aquí hablan de ese resultado final y ese renacer, ¿vale? Entonces, uno de los dos se da cuenta del error que se está cometiendo, ¿vale? Al no demostrar al no demostrar esos sentimientos, emociones que la otra parte necesita también, ¿vale? Entonces, en ese aspecto he visto muy lejanos. Uno sí entrega, pero el otro está aún muy lejano. Pero bueno, se avecinan cambios y vamos a quedarnos con lo positivo en este caso. Vamos a seguir, Piscis. Seguimos con tu mensaje general. General no, especial del amor, perdón. Tu mensaje especial del amor, Piscis, te dice, es mejor entender al enemigo que alejarse o obligar a que tu pareja se aleje del enemigo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Piscis, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Mira, Piscis y tu salud, náuseas, te veo muchas náuseas, cambios en el tema de todo lo que tenga que ver con el estrés, con el cansancio. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Que estos cambios también llegan por esos momentos de estrés, ¿bien? Que pueden provocar una bajada de defensas. Cuidado con esto, Piscis, prestarle atención, como siempre os digo. Yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, Piscis, con tu mensaje general. Piscis y tu mensaje general. ¿Cómo estás tú a día de hoy? Eso es lo que dicen las cartas. Solo tienes que indagar en cómo tú te sientes a día de hoy y qué tipo de obstáculos te pones tú con tus pensamientos, Piscis. Cada uno que lo aplica a su historia, el número 81 para esta semana, Piscis. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Piscis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.